no se cumpla, dice, ni deuda que no se pague. Bueno, es un agrado, la verdad es que estas inauguraciones, yo siento que son, a esta altura, son muy familiares, pero no porque sean tan familiares, no son importantes, interesantes y también un poco formales, ¿no? Así que yo tengo el honor de estar una vez más acá, muy encantado, lo hago con mucho gusto porque la gente que veo a través de las pantallas, todas conocidas, tenemos historia ya. Así que es fantástico tener tanta gente reunida hoy día, que damos inicio al año académico 2022 o 2022 del programa Universidad de Adulto Mayor de la Universidad Viña del Mar. Gran título, ¿eh? Así que demos un aplauso a nosotros porque siempre hay un comienzo, un principio. Así que bienvenidos y bienvenidas y todos y todas vamos a estar en esta inauguración, ¿ya? Así conversando y refrescando un poco la memoria acerca de los cursos, yo creo que tienen bastante relevancia. Ya los cursos se van a impartir, se están impartiendo en este momento ya, tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿se acuerdan? Que hay un curso avanzado y un curso inicial a cargo de Jorge Castillo, el profesor Jorge Castillo. También está ese curso que ha tenido mucha relevancia, importancia de literatura crítica, y se hace un curso avanzado y también uno inicial, y está a cargo de la profesora Silvia Donoso, ¿ya? Todos son nombres que nosotros ya estamos familiarizados, ¿ya? También tenemos el curso de patrimonio, acuérdense, patrimonio histórico de Valparaíso, inicial que se hace, y ahora patrimonio de Viña del Mar avanzado, por un gran profe también, don Mario Gutiérrez Cifuentes, ¿ya? Bueno, y estos cursos son, como ustedes saben, impartidos trimestralmente, ¿ya? También después de vacaciones de invierno van a haber otras programaciones, otros cursos también en el segundo semestre, trimestre, y así estamos, por tanto inicio a esto entonces, y quiero nombrar a algunas personas que hacen que esto sea posible, ¿eh? Y que presiden este acto inaugural, ¿ya? En primer lugar quiero señalar, sí, saludar a don Juan Pablo Claro Estuardo, Juan Pablo, subdirector de vinculación con el medio. Hola. Ahí está, ustedes lo ven, lo conocen ya, Juan Pablo. Ahí. Una persona que ya está integrada todos ubican a Juan Pablo, que tiene mucha presencia, así que lo saludamos y le damos la bienvenida. Gracias, También a la gracias. señorita Katia, a Katia Oróstica, no sé si habrá llegado, pero Katia Oróstica es la jefe pedagógica de la vinculación con el medio, ¿no? Así que también la saludamos y le damos la bienvenida. Buenas tardes, gracias. ¿Dónde está? Todos. Gracias. Ah, hola. ¿Cómo está? Hola. Bueno, también preside este acto inaugural la señora Corina Villarroel, no sé si lo ubican ustedes, coordinadora del programa Universidad de Adulto Mayor también, bienvenida, siempre ahí está, un aplauso también para todas estas personas que están acá presentes acompañándonos en este momento, ¿ya? Porque esto tiene una cosa importante que ya la vamos a anunciar ya, el acto inaugural viene con una charla, una clase magistral. Pero antes de eso, queremos ofrecerle la palabra para que traiga un saludo a Juan Pablo Claro Estuardo, que es subdirector, como decía, de vinculación con el medio. Juan Pablo, por favor. Ahí. ¿Me escuchan? Yo creo que sí. Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio, la invitación. Buena, Corina. Esto es un trabajo más del programa UDAM. Nosotros estamos muy contentos dentro de la universidad. Es un programa que cada vez crece más. Llega a ser ya peligroso. En cualquier momento la UDAM se toma la quinta región. Así que estamos muy contentos. El tema, sin duda, el tema que nos reúne hoy día es un tema clave, o sea, un tema como sociedad estamos viviendo, quizás estamos viviendo en estos momentos los resultados de un periodo de pandemia que empiezan a aflorar ahora, quizás muchas emociones se han estado medias paralizadas y ahora empiezan a aflorar, lo hemos visto. Yo de profesión soy sociólogo, entonces es algo que me hace un poco reflexionar lo que ha estado pasando en las escuelas, en la cotidianidad de la calle, etcétera. Uno ve cómo están aflorando las emociones y ese control y ese tema es algo que es relevante, porque no son solo temas a veces asociados a violencia, sino más bien temas de gente que perdió quizás vínculos importantes de presenciales. La emoción sin duda tiene un factor relevante y también relevante en los mismos procesos de aprendizaje. Entonces,
es algo que uno está siempre atento y el contenido de esta charla hoy día en verdad es completamente contingente a las necesidades del día de hoy. Así que me encanta el tema que escogió ahí la UDAM, creo que es una bonita forma de partir este nuevo ciclo lectivo de los cursos de la UDAM, que esperamos que los disfruten y que se vayan uniendo más todos ustedes. Y tengamos nuevos alumnos, eso siempre es para nosotros lo importante. Eso, muchas gracias, gracias Corina, a todos, Samuel, por la Gracias. presentación. Gracias, Juan Pablo. Muy bien. Sí, Juan Pablo decíamos, una bella forma de partir. Sí, yo creo que ahora corresponde entrar en la materia, como mencionaba Juan Pablo. ¿Por qué es tan importante? Porque siento yo que los temas, esta temática, evidentemente que es una temática que nos transversaliza a todos, ¿ya? Las personas mayores, a la familia, todo. Así que yo quiero presentar, sin más preámbulos, a la persona que dará esta clase magistral, ¿ya? Nosotros la conocemos, es profesora ella, ¿sí? También psicóloga, es diplomada en gerontología social, es tallerista, es especialista en temas de vejez, de cuidado. Lo que nos trae ahora, justamente como ustedes saben, el título de estas charlas es la importancia de reconocer nuestras emociones, ¿ya? Entonces dejamos con todos nosotros y les saludamos a Viviana Valle Rodríguez. Adelante, Vivi. Hola, hola a todos. Un gusto de saludarlos. Muy contenta de estar acá, muy honrada también por la invitación para esta inauguración del año académico de la UDAM. Para mí es un gran privilegio estar aquí. Y bueno, como conversábamos recién, ¿cierto? Uno de los temas que hoy día en este contexto se vuelve relevante es justamente qué está pasando con nosotros, qué está pasando con nuestras emociones. Y desde ahí surge esta propuesta de levantar esta clase, esta pequeña conversación respecto de justamente qué nos ha estado pasando durante este último tiempo. Y que tengamos, tal vez desde aquí podamos sacar algunas inquietudes y podamos también llevarnos algunas reflexiones a la casa, ¿cierto? Bueno, estamos todos en nuestras casas, pero llevarnos esa tarea de reflexionar y de mirar en qué estamos, ¿ah? Con nuestras emociones, con nuestras vivencias, y cómo estas emociones y estas vivencias, ¿cierto?, nos van marcando el día a día. Así es que vamos a partir. La idea es que sea, o sea, yo voy a exponer, pero después que podamos tener una pequeña conversación y se pueda generar algún diálogo, ¿ya? ¿Puedo compartir, Mariela? Perfecto. Ya. Vamos a compartir una pequeña presentación que nos ayuda a... no, me dice que no puedo compartir. Esta presentación nos ayuda a guiar la conversación, ¿ya? ¿Pruebo de nuevo? Ahí sí. Ahí está. ¿Se ve? Sí se ve, tienes que agrandarlo. Ahí estamos. Bueno, el nombre es la importancia de reconocer nuestras emociones. ¿Por qué es tan relevante? Porque nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, especialmente este último tiempo, que muchas de nuestras emociones pueden llegar a un punto en que... si pueden cerrar los micrófonos, por favor, porque no tengo muy buena acústica acá. Como les decía, la idea de reconocer, ¿cierto?, las emociones es cómo a partir de ese reconocimiento y de esa identificación, ¿cierto?, podemos lograr transitar a un estado de bienestar que nos haga sentir mejor, ¿ah? Porque evidentemente hay emociones que a veces no nos agradan mucho y hay otras que pueden ser un poco más agradables. Y la idea es que no nos quedemos pegadas en esas que no nos hacen sentir bien, sino que podamos transitar
hacia otras que nos puedan generar un poco más de sensación de bienestar. Esa es la idea, ¿cierto? ¿Por qué hoy día esto se vuelve tan contingente? ¿Por qué se vuelve tan importante hablar de emociones? Bueno, porque estamos en tiempos difíciles. Si bien a lo largo de nuestra vida hemos tenido diferentes puntos y momentos de dificultad, ¿cierto? En donde efectivamente nos hemos encontrado con emociones, ¿cierto? Que nos van alterando un poco. Hoy día hay un contexto, ¿ya? Y el contexto desde a nivel mundial, ¿cierto? Con conflictos, con esta misma pandemia, ¿cierto? Y también nos encontramos con situaciones a nivel nacional. Un poco antes de la pandemia, el estallido social, hartos cambios, ¿cierto?, que vinieron después a propósito de la pandemia, de la crisis sanitaria, y a nivel personal, por supuesto, porque todo esto nos repercute, pero además hay vivencias propias a nivel personal que también nos van afectando. Entonces, se va construyendo un escenario, estimados, que yo creo que aquí puse algunas de las ideas, algunas de las situaciones que terminan construyendo un escenario que no es muy favorable para nuestro bienestar emocional. Crisis sanitaria, por supuesto, dada por la pandemia, todo lo que ello significó, ¿cierto? Si nosotros nos vamos hacia 2 años atrás, ¿cierto?, más o menos en esta época, ya estábamos con el COVID en nuestro país, ya estábamos con los primeros casos, venían los primeros anuncios, los medios de comunicación estaban copados de información, nos llegaba también información del exterior, España, Italia, países de Europa, ¿cierto?, que estaban con toda la crisis de la pandemia, del COVID, y se nos viene una avalancha, ¿cierto?, de emociones en ese momento. A todo esto se suma una crisis económica que va de la mano con la pandemia. También empiezan a aparecer cosas que en realidad hace mucho tiempo, o muchos de nosotros no habíamos vivido, como por ejemplo el aislamiento social, la cuarentena, los toques de queda, ¿cierto? Toda una situación que empieza a generar un caldo de cultivo. Y si a esto le sumamos que tal vez a muchos de ustedes les tocó, a muchos de nosotros nos tocó muy de cerca la pandemia a partir de pérdidas significativas y de la partida de seres queridos, con duelos, ¿cierto?, procesos de duelo que no nos permitieron despedir a nuestros seres queridos, que no nos permitieron generar todos los ritos que son necesarios muchas veces para poder sobrellevar de mejor forma la partida de alguien importante. Entonces, al final, raya para la suma, es un escenario bien catastrófico desde el punto de vista emocional. Cuando nosotros hablamos de salud mental, en general la salud mental está orientada a que las personas en situaciones normales cuentan con las capacidades para poder salir adelante y experimentar bienestar. Bueno, estas no eran condiciones normales. ¿Ah? Y si además veníamos arrastrando, ¿cierto?, una serie de alteraciones a nivel justamente del estado de ánimo y de nuestras propias emociones a partir de procesos propios, entonces a veces la pandemia nos pilló muy mal parados. Estos mismos conflictos bélicos que hemos estado observando estos últimos meses, y cómo también nos hacen cuestionarnos muchas cosas, viene también a sumarse. Entonces, este escenario, estimados, nos instala una necesidad, y la necesidad es justamente que nos podamos revisar. Porque si nosotros seguimos avanzando con este cúmulo de emociones que terminan, ¿cierto?, afectándonos en nuestros estados anímicos, entonces el poder sobrellevar esto se vuelve una tarea titánica. Bueno,
eso era un poco lo que estábamos conversando, ¿cierto? Muchos temas se empiezan a remecer cuando estamos, por ejemplo, en confinamiento, en aislamiento, con poco contacto, con pocas redes, el empezar a experimentar soledad, el empezar a experimentar incertidumbre, finalmente nos terminan abrumando. Entonces, las emociones se transforman en un factor que si no lo podemos manejar, nos puede terminar, ¿cierto?, afectando de manera importante. Pero cuando hablamos de emociones, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Porque a veces las personas confundimos, ¿cierto?, emociones, sentimientos, a veces lo mezclamos como con pensamientos también, y no nos damos cuenta que las emociones son un componente más de todo lo que nosotros somos como personas. ¿Ah? Nosotros somos seres emocionales, seres corporales, ¿cierto? Y seres racionales. Mente, cuerpo y emociones son elementos que están permanentemente interactuando. Y una de estas esferas, que son las emociones, tienen que ver y se relacionan directamente con los otros. ¿Ah? Entonces, no separemos las emociones, por ejemplo, de nuestro cuerpo y de nuestros pensamientos. Están muy en coordinación. Pero cuando nosotros específicamente estamos hablando de emociones, estamos hablando de cuáles son nuestras reacciones frente a un estímulo determinado. Un estímulo, por ejemplo, puede ser la noticia, ¿cierto?, que aparece con luego de que llegan los primeros casos, de que las personas mayores son las personas más vulnerables frente a la pandemia. Ese es un estímulo, es una noticia que nos transmiten. ¿Cuál es mi reacción? Inmediatamente viene una reacción que es psicofisiológica, es decir, vienen una serie de sensaciones a nivel corporal, pero también vienen estas emociones que nos vinculan con inseguridades, con incertidumbre, con temor, en fin, una serie de emociones, ¿cierto?, que son reacción a este estímulo. ¿Ya? Ahora, con esta reacción, ¿qué busca? ¿Qué busca el ser, digamos? Porque tiene una razón de ser esta reacción. Busca que yo tome una actitud y desarrolle conductas ante esta situación, ante este estímulo. ¿Qué sería? Por ejemplo, ya, voy a resguardarme. Efectivamente, me están diciendo que tengo que quedarme en la casa, entonces yo lo voy a hacer. Que no entre en contacto con, digamos, contacto cercano, porque eso me pone en riesgo, ok, no lo voy a hacer. Y empiezo a tomar una serie de medidas y de conductas que me van a permitir adaptarme a este nuevo escenario que es COVID. ¿Mm? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Pero por eso las emociones, aun cuando no sean agradables para nosotros, como el miedo, la incertidumbre, ¿cierto?, son necesarias, son importantes. Y además nos entregan mensajes de lo que nos está importando y de lo que a lo que le estamos dando relevancia en nuestra vida, ¿ya? Si luego del temor, ¿cierto?, a mí me viene la tristeza, y la tristeza es lo más normal y esperable si a mí me dicen que yo no puedo ver a mis familiares, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, no es que la emoción en sí sea la negativa, sino que me genera una sensación desagradable, pero es a propósito de que algo me importa, en este caso. Entonces, desde ahí, las emociones nos permiten reorganizarnos, ¿ya? Y como, por ejemplo, lo pudimos observar en pandemia. Ya, ok, yo no puedo ver a mi familia, ¿cierto? No puedo ir y tomar una micro y trasladarme y ir a ver a mis hijos o a mis nietos, ¿cierto? Entonces yo me reorganizo. ¿Y cómo me voy a reorganizar? Bueno, teléfono, videollamadas, ¿cierto? Bueno, a veces con mascarilla, ¿cierto? Me asomo ahí afuera a la puerta, hablo con algunos vecinos, como para no aislarme tanto. Y empiezo a reorganizarme también desde mis conductas. Entonces, si se fijan, las emociones se vuelven importantes. Por eso es relevante que las tengamos siempre presentes. ¿Mm?
Bueno, esto es un poco más una definición más teórica, pero en el fondo apunta a lo mismo que estábamos conversando, ¿cierto? Cómo las emociones nos permiten generar conductas adaptativas. ¿Ah? Y aunque nosotros las experimentemos como algo negativo, porque son desagradables, no me hacen sentir bien, luego, cuando yo salgo de esa emoción que no es agradable, ¿cierto? Voy transformando mi vivenciar y me permite estar en mejor estado, ¿cierto? Lo importante es no quedarnos pegados en emociones que finalmente nos pueden terminar haciendo mal, ¿ok? Bueno, ahí hay como una gráfica, ¿cierto? Ahí está el estímulo, luego viene este procesamiento que en general, bueno, los estímulos entran por todos los sentidos, ¿cierto? Yo puedo sentir algo, o sea, puedo estar viendo las noticias, puedo escuchar los ruidos afuera, en fin, ahí están mis estímulos y son los que me permiten tener una reacción, y esa reacción que se puede transformar en una emoción y se puede terminar transformando también en un comportamiento. Aquí hay como unos punteos que tienen que ver como con aspectos generales de la emoción, ¿ya? Primero, somos seres emocionales. O sea, nunca dejamos de sentir emociones. Podemos tratar de bloquearlas, podemos tratar de ignorarlas, como que no existen, pero siempre están. Siempre nos estamos emocionando, porque somos seres que estamos percibiendo, y al percibir estamos recibiendo estímulos y estamos, por lo tanto, sintiendo, emocionándonos permanentemente. También hay elementos que a veces, ¿cierto? El estímulo no necesariamente tiene que estar presente, no necesariamente tiene que ocurrir algo específico para que mi emoción surja. También puedo conectarme con un recuerdo y es el recuerdo el que se transforma en mi estímulo. Por ejemplo, el otro día conversaba con unas personas mayores, a ver, ¿pero qué hicieron en pandemia para poder sobrellevar, ¿cierto? La soledad, de repente el aburrimiento. No, bueno, poníamos música, ¿ya? Perfecto. Y la música, no, y con la música yo me acordaba cuando era joven, y en realidad lo disfrutaba, nos poníamos a bailar con mi hermana, no sé. ¿Se fijan? El recuerdo ahí se transforma en un estímulo junto con la música, y van transformando una emoción que partieron muy aburridas, ¿cierto? Y terminaron alegres, contentas, acordándose de cosas que habían vivido, en fin. Y eso les permitió transitar a una emoción más agradable. Bueno, lo que les decía, muchas veces vamos a tratar de negar, de reprimir ciertas emociones, y en realidad eso no es posible. O sea, puede bajar la intensidad de la emoción, pero no dejar de sentir, no dejar de emocionarnos. Cuando decimos emocionarnos, no es llorar, ojo con eso, porque hoy día se usa mucho, hoy se emocionó, y es porque está llorando. No necesariamente, la emoción es sentir, o sea, emocionarse es sentir una emoción, ¿sí? Y ser capaces de reconocerla. Bueno, estas emociones también son importantes porque definen o determinan la relación que tenemos con nosotros mismos y también con otros. Porque ¿qué pasa si yo ando triste y me empiezo a conectar con tristeza, con aspectos más bien desagradables, un poco negativos, ¿cierto? O sea, pesimistas, entonces yo voy a andar muy, muy molesta. Y eso me afecta en la relación conmigo, pero también a los demás, ¿sí? Entonces, por eso es relevante también las emociones, porque nos marcan una pauta de cómo nos podemos relacionar con otros. Si yo ando contenta, ando optimista, ando esperanzada, ando alegre, entonces marca otra pauta, ¿se fijan? Aquí hay algunas imágenes, ¿cierto? Que, bueno, siempre me gusta poner imágenes porque creo que este es el estímulo, ¿ok? Este es el estímulo. ¿Ya? Yo veo a esta señora está enojada, está molesta, ella está expresando su emoción. Porque muchas veces podemos decir, no, si a mí no me pasa nada, no me pasa nada.
pero yo estoy expresando, a pesar de que digo que no me pasa, pero corporalmente expreso. Acá tenemos una persona contenta, acá tenemos una persona más triste, otra tal vez asustada, en fin, nuestra forma de vivir y de movernos en el mundo es emocionándonos. Por lo tanto, también lo estamos expresando y se nos nota, aunque creemos a veces que no. Típico que a uno le preguntan así como, ¿estás enojado? No, yo no estoy enojado. Y cruzo los brazos, ¿cierto? Y frunzo el ceño. Entonces, ¿qué señal estoy mandando? Que en el fondo sí estoy enojado, pero lo que no quiero es verbalizar mi enojo o decir por qué estoy enojado. Dentro de las emociones, ¿cierto? Hay emociones que son las básicas y que es más fácil reconocer y que son como más instintivas, así como que surgen inmediatamente. El miedo, obviamente, si viene algo que es amenazante para mí, me puede generar miedo, ¿cierto? La tristeza, la sorpresa, incluso el asco, esto como así cuando uno siente un olor desagradable, y es como inmediatamente la reacción de asco. Bueno, la ira, la rabia, son emociones que son más bien básicas, son las primarias, por decirlo de alguna forma, y vienen otras que vienen y que se derivan de las demás, ¿ya? Bueno, al miedo siempre se puede asociar la desconfianza, la ansiedad, ¿cierto? Que es lo que yo creo que durante esta pandemia hemos sentido mucho, a propósito de algo que no sabemos, que no conocemos, pero que lo sentimos amenazante, como lo fue por mucho tiempo el virus propiamente tal, nos sentíamos muy ansiosos, estábamos muy, muy asustados. A la alegría, bueno, siempre se suma la felicidad, el orgullo, las cosas placenteras, ¿cierto? Que me generan placer. A la tristeza, bueno, la nostalgia, el recordar, ¿cierto? Cosas tristes me genera nostalgia, la desesperanza, melancolía, y, en fin, o sea, cada emoción básica va relacionándose después con otras emociones que se derivan. Yo creo que en general en nuestro vivir hemos pasado por todos estos tipos de emociones, ¿cierto? En diferentes circunstancias. A veces hay estímulos que a propósito de una situación X, ¿cierto? Yo siempre los voy a asociar con algo, con una emoción. Por ejemplo, si a mí de pequeña me muerde un perro, entonces los perros van a generarme, cada vez que yo los vea, perros desconocidos, ¿cierto? Que se acercan, miedo. Nerviosismo. Pero si yo de niña tuve perros y mis perros eran juguetones y eran mis regalones, entonces yo veo un perro y el perro ya me genera felicidad, me genera alegría. ¿Se fijan? Que a veces también las emociones van a depender de... bueno, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Bueno, en este escenario, ya hicimos el contexto, tiramos algunas ideas, ¿cierto? Y nos podemos hacer estas preguntas ahora. ¿Cuáles son las principales emociones que he sentido durante este último tiempo? ¿Logro reconocer las emociones? En general las emociones, ¿cierto? Han ido derivando. Si ustedes se fijan, han ido cambiando durante este periodo, porque partió la pandemia, ya vamos a usar la pandemia de referencia. Parte la pandemia y el nivel de incertidumbre, de ansiedad, de angustia, después vamos derivando a soledad, bueno, vamos pasando por distintos estados y distintas emociones. Y muchas de ellas, ¿cierto? Yo creo que incluso vuelven cada cierto tiempo con cada nueva variante del virus. Por ejemplo, viene la variante Delta y uno revive todo lo que revivió en la primera etapa. Después viene la variante Omicron, de nuevo vamos reviviendo todo lo que pasamos al principio. Cada fase que íbamos y que veníamos, ¿cierto? Retrocedíamos y volvíamos a los mismos emociones que nos afectaron en un primer momento. Mónica, ¿quiere comentar algo? Ya. Sí. Hola, buenas tardes. Llegué un Hola, poquito buenas atrasada, pero estaba atenta, escuchando. Creo que las emociones, nosotros los seres humanos,
funcionamos con la razón, la emoción y el impulso. Como experiencia en lo personal, yo tuve un impulso, pero primeramente fue por alguna razón, que absolutamente la tengo clara. A mí la pandemia me sirvió mucho para tener una retrospección de mi vida y tener la valentía, la fortaleza, el coraje, los ovarios bien puestos, aunque estén viejos, decidir separarme y armar una nueva historia de mi vida. Arrendar una casa, buscar trabajo a esta edad. Tuve mucha suerte, hago trabajo que me es grato y estoy haciendo cosas que dejé de hacer por cuidar a mi pareja o por ser mamá que terminaran sus carreras y fueran mujeres de bien para que pudieran volar. Entonces, creo que cada uno de nosotros, aunque tengamos muchas chauchas o pocas chauchas, es más que nada de buscar el miedo, el terror y que la pandemia nos afectó, es como hacer un análisis de pensar qué bien me hizo poco, creo yo. Eso. Bien. Gracias, Mónica, por compartir De eso. nada. Bueno, como dice Mónica, a todos nos tocó vivir seguramente experiencias diferentes, ¿ah? Y bueno, nos ha tocado a lo largo de nuestra vida y obviamente en pandemia también. Bueno, vamos a ir tocando algunos temas que seguramente le van a hacer más sentido a Mónica a partir de lo que ella nos relataba, ¿ya? Si hacemos el ejercicio y vamos tomando conciencia de nuestras emociones, vamos siendo capaces de identificar, porque muchas veces, estimados y estimadas, estamos en un tren, en un tren, vamos arriba del tren, ¿cierto? Y nos cuesta detenernos para poder observar este tipo de dimensiones, que son parte de nosotros, como son las emociones. Y cuando vamos arriba de este tren no nos damos cuenta y no nos detenemos a pararnos para poder pensar, ¿cómo está mi emoción? ¿En qué estoy? Entonces, la invitación un poco es a esa, a poder reflexionar y mirar, y como decía Mónica, tal vez a ella la pandemia le permitió eso, reflexionar, mirar y decir en qué estoy. Y bueno, aparecen estas emociones como el miedo, como la incertidumbre. Yo estoy relacionándolas con la situación propia de la pandemia, ¿ok? Tristeza, soledad, enojo, preocupación, ansiedad. O sea, era, si ustedes se fijan, un cúmulo de emociones, ¿ya? Pero también hubo personas que en realidad fueron empáticas, ¿cierto? Fueron desarrollando otro tipo de emociones durante la pandemia. Tal vez mucha gente quedándose en casa y tomando ciertas medidas sintió seguridad, se sintió confiado de que no iba a pasar nada si tomaban ciertas medidas. Estaban esperanzados porque muchos estaban en una posición de hoy no sabemos lo que va a pasar, quizás en qué vamos a terminar, ¿cierto? Y eso nos generaba justamente la desconfianza. Pero para muchos otros, ¿cierto? Se generaron condiciones de más optimistas, ¿cierto? Ser más optimistas, convertirnos a lo mejor en personas más activas durante la pandemia, a propósito de otras situaciones, llamando a mis familiares, tomando contacto con gente que tal vez hace mucho tiempo que no veía. Entonces, ahí nos vamos conectando con emociones más agradables, ¿cierto? O más positivas si le queremos poner ese sello. ¿Por qué es importante estar atento a nuestras emociones? Bueno, lo hablábamos delante, ¿cierto? Podemos tender a cambiar estas emociones que a veces son, estoy triste, si yo digo estoy triste, estoy muy pesimista, esto no me hace bien. ¿Qué puedo hacer para poder salir de esto? Y desde esa perspectiva, puedo yo tomar decisiones y llevar a la acción, ¿cierto? Una emoción que no me hace bien
y vamos a la acción para lograr un estado de mayor bienestar. Entonces voy desarrollando también empatía. Por eso es importante, porque de pronto, hoy día yo me puedo sentir sola, porque, no sé, mi red no funcionó, mis familiares no me contactaron, pero eso me hace ser muy empática con tal vez mi vecina, que también está sola, y tal vez está mucho más sola, y desde ahí, ¿cierto?, me conecto más con ella. Podemos recuperarnos más fácil de lo negativo cuando ponemos atención a las emociones. Si nosotros a veces nos pegamos con una emoción y no salimos, no despegamos de ahí, empezamos a ver todo muy oscuro, muy pesimista, y terminamos en estados de ánimo, ¿cierto?, muy negativos para nosotros. En cambio, si yo trato de conectarme con la emoción y desde ahí hago el acto consciente de querer salir, entonces me doy cuenta que soy capaz de enfrentar una situación o una emoción negativa para poder transitar a algo más agradable. Bueno, de esto se trata un poco la inteligencia emocional. Yo no sé si habían escuchado este concepto, que no es nuevo, viene hace un tiempo, ¿cierto? Y que justamente dirige la atención a las emociones, pero y a la gestión de las emociones. A la gestión de las emociones como un recurso que nos permite justamente controlar las emociones, ¿cierto? Estabilizarlas, buscar los equilibrios, y desde ahí, ¿cierto?, generar un contexto mucho más positivo para mí y para otros, y con otros, relacionarme de mejor forma con otros, de manera mucho más asertiva, mucho más comunicativo, y logrando, ¿cierto?, sentir que tengo el control, y no esto que a veces me pasa, que de pronto la rabia me viene, ¿cierto?, y no logro desconectarme, y la rabia no se me pasa hasta que dejo la escoba, ¿ok? En cambio, la inteligencia emocional va por el camino de poner atención a mis emociones, lograr, ¿cierto?, tener cierta comprensión de ellas, desde dónde vienen, por qué estoy sintiendo esta emoción. ¿Puedo salir de aquí? Sí puedo. Entonces me muevo a una emoción mucho más agradable. ¿Se fijan? Entonces de esto se trata la inteligencia emocional, si es que la habían escuchado. Entonces es relevante que pongamos ojo a la autoobservación. Esto de lo que yo les decía recién, bajarse del tren, mirarme, observarme, y a veces no me doy cuenta, y digo, no, está todo bien, pero ojo que si he estado varios días con jaqueca, estoy con un lumbago, o estoy con dolor de cuello, o tengo, no sé, típico que uno le tirita aquí el ojo, ¿se fijan? Entonces tengo que también observar otros elementos que me pueden indicar cómo está mi estado emocional. Desde esa perspectiva también, y cómo logramos identificar nuestras emociones, una alternativa es mirar nuestro cuerpo, cómo está nuestro cuerpo, cómo nos hemos sentido a nivel corporal. A veces nos cuesta relacionar un dolor de cuello con, por ejemplo, la tristeza, o el dolor de cabeza con emociones asociadas a la preocupación, o de repente el dolor al pecho con angustia. Entonces, claro, siempre vamos a tener que estar descartando elementos físicos y de salud, pero si luego de descartar nos damos cuenta que en realidad tengo todo bien, todos mis exámenes están bien, solo a veces me sube la presión. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, cuando a veces peleo, discuto con mis hijos, o cuando en realidad está llegando a fin de mes y con la crisis económica que hay hoy día, no sé qué. ¿Se fijan? Ahí entonces hay elementos emocionales de por medio. Entonces siempre es importante y relevante que nosotros nos estemos preguntando, ¿qué me entristece? Yo creo que a todos hay ciertas cosas que nos van a entristecer. Por ejemplo,
cada vez que teníamos estos cómputos todos los días de cuántos fallecidos, ¿cierto?, habían por el COVID diarios, todos terminábamos tristes, porque pensábamos y nos imaginábamos, ¿cierto?, la situación de la pérdida. También veíamos a los familiares que no podían despedir a sus seres queridos. Eso obviamente a todos nos entristeció. A todos más de alguna situación nos enojó. Qué rabia que de pronto, por ejemplo, exigieran que un pase para poder salir y nosotros no teníamos internet en la casa. Qué rabia, porque ¿por qué esa desigualdad nos tenía que terminar afectando y no podíamos salir a hacer nuestras compras porque no podíamos sacar el famoso permiso, porque no teníamos internet o no nos sabíamos manejar con la comisaría virtual? En fin, ¿se fijan? Habían cosas que a muchos nos podían entristecer, enojar, alegrar, sorprender, en fin. Pero también hay elementos puntuales que a cada uno de nosotros nos afecta de manera distinta. No sé, nos entristece, por ejemplo, el tener una discusión con nuestra hija, con nuestro hijo, o que mis hijos no me llamen, me entristece. Pero es importante que yo lo tenga claro, porque muchas veces ando triste, pero no me doy cuenta por qué. Y si reviso y me pregunto, puedo llegar a la respuesta de entender que, oye, en realidad me afecta que mis hijos no me llamen, o no saber de ellos, ¿cierto? Entonces, ahí yo puedo tomar una decisión. Y la decisión puede ser, ok, si ellos no me llaman, yo voy a llamar. Tal vez no tienen tiempo, tal vez no han podido, tal vez están en muchas cosas. Yo voy a buscar un momento y voy a llamar. Y llamo, porque a veces no llamo, porque tengo temor a que me rechacen, porque tengo temor a que me digan que están ocupados y me terminen colgando, ¿cierto? Pero muchas veces no va a pasar eso. Muchas veces va a pasar que sí, voy a poder saber cómo están mis nietos, a lo mejor le van a pasar el teléfono a uno de mis nietos más pequeños para que me salude, para que salude a la abuela, al abuelo, y voy a colgar el teléfono, ¿y qué va a pasar? Esa tristeza va a transitar, y va a transitar a un momento, a una emoción más agradable, tal vez a orgullo, si escucho a mi nieto que ya está diciendo sus primeras palabras, o tal vez a una sensación de alegría, si él me dice, abuelita, abuelito, te he echado de menos, te he extrañado. ¿Se fijan? Lo importante es que estemos revisando qué es lo que me está afectando, si es que me siento afectada. Para eso, hay un ejercicio bien interesante, ¿cierto?, que yo trabajo harto en los talleres, y que es llevar un registro, ¿sí? Hoy día, ¿qué me emociona? ¿Cuál es la emoción? O sea, ¿desde dónde surge la emoción? ¿Cuál es la emoción? ¿Cómo reacciono con esta emoción y cómo la expreso? ¿Sí? Porque a veces si tengo pena, me la guardo. Y si me la guardo, a veces termino enferma del estómago, o me da esta jaqueca, en fin. Pero tal vez la puedo expresar escribiendo, la puedo expresar hablando, la puedo expresar buscando fórmulas para poder comunicar de manera asertiva, ¿cierto? Entonces, si se fijan, es bien interesante poder hacer este ejercicio, de ir reconociendo qué es lo que me emociona, cuál es la emoción que me surge, cómo reacciono, ¿cierto?, con esta emoción. No sé, a veces si hay algo, un estímulo determinado, me enojo, me molesto, y soy agresivo, por ejemplo, y lo expreso. ¿Y cómo lo expreso? No sé, a veces grito, o a veces, no sé, no hablo, corto la comunicación con la persona con la que me molesté. ¿Se fijan? Y eso, el solo hecho, estimados y estimadas, el solo hecho de darme cuenta ya genera un cambio. El solo hecho de ponerle atención, digo, Sí. estoy reaccionando mal, no debiera ser así, o debiera tratar de expresarlo de una manera distinta.
Ok. Bueno, es un poco de lo que estábamos conversando, ¿cierto? Las emociones pueden ser tanto negativas como positivas, y esas emociones, especialmente aquellas negativas y aquellas desagradables, si se mantienen, pueden generar efectos en nuestra salud, deteriorando. ¿Ah? Hay mucha gente que tiene esta hipertensión, ¿cierto? Pero en casos emocionales se descontrola completamente. Aun cuando tomen sus medicamentos, aun cuando estén controladas con los alimentos, en fin, pero lo emocional lo supera. ¿Mm? En cambio, si yo estoy en estados emocionales más agradables, voy a tender a tener sensaciones de bienestar, de salud, ¿ah? De tener salud más óptima. ¿Mm? Aquí hay un ejemplo. ¿Mm? Si yo no me doy cuenta que estoy experimentando ansiedad frente a un hecho, y es eso, ese hecho puntual, y esa ansiedad la que me está haciendo o comer mucho, ¿ah? O me hace tener jaquecas, o me hace tener insomnio, entonces yo estoy permitiendo que la emoción me controle. ¿Mm? Y si la emoción me controla, entonces cualquier cosa puede pasar. Claro. ¿Se fijan? Entonces, muchas personas, para tratar de controlar la emoción, que no saben que está ahí, terminan consumiendo medicamentos, fármacos, ¿cierto? Pastillas para dormir, si tienen insomnio. Algunas terminan, ¿cierto?, con trastornos alimenticios. Me aíslo socialmente. ¿Ah? Si hay algo que a mí, no sé, me está preocupando y yo no lo logro enfrentar, al final prefiero no, me quedo en mi casa tranquila y no lo enfrento. Me vienen crisis de pánico, a propósito de una ansiedad, algo me está produciendo ansiedad y finalmente esta emoción me controla tanto que llego al punto de la crisis de pánico. Por eso es relevante hablar de emociones. Por eso es relevante que seamos capaces de identificar y de lograr saber desde dónde vienen estas emociones. ¿Mm? Y aquí hay algunas preguntitas, ¿cierto?, que nos podemos hacer. Ya. ¿Dónde están las dificultades que tengo? ¿Tengo dificultades para reconocer las emociones? O tal vez logro identificar la emoción, pero no sé de dónde viene. Entonces mi dificultad está en el nivel de la reflexión en torno a mi emoción. ¿Sí? O mi dificultad está en expresar las emociones. No sé, siempre dejo la escoba, ¿ya? Siempre termino gritando, termino llorando, ¿cierto? Y no logro expresar qué es lo que tal vez me está molestando. Entonces ahí la dificultad está en el nivel de la expresión. Entonces se fijan que a veces tenemos dificultad en todo, ¿ya? Pero también podemos ir compartimentando el tema de cómo yo me acerco a la emoción. ¿Mm? Bueno, ahí hay algunas de las respuestas posibles, ¿cierto? Cuando yo digo, bueno, me cuesta reconocer mis emociones, es cuando yo digo, es que no les pongo atención. O es que en realidad yo trato de evitar este tema, yo soy más racional, ¿sí? O es que, mire, es tanto que prefiero seguir. O en realidad yo puedo decir, no, en esta etapa yo tengo súper claro qué es lo que me afecta, qué es lo que me genera emociones, qué es lo que me genera alegría, qué es lo que me genera pena, qué es lo que me genera, no sé, soledad, sentimientos de soledad, en fin. Y bueno, aquí hay varias preguntas que nos van a permitir ir reconociendo, ¿cierto? ¿Dónde están mis dificultades? ¿Cierto? Si están a nivel de la reflexión, entonces a veces puedo decir, estoy enojada, pero no entiendo por qué. ¿Por qué me molesta tanto esto que pasa? Entonces mi dificultad está en ese punto, ¿cierto? O bien creo que en realidad sí, tengo pena, pero no es importante, yo tengo que seguir adelante. Logro reconocer que tengo pena, pero no hago nada con eso, ¿se fijan? O evito pensar mucho, ¿ah? Son las típicas respuestas
que las mismas personas nos damos cuando nos metemos en el tema de las emociones. Y en el tema de la expresión, cuando me pregunto, ¿me cuesta expresar las emociones? Bueno, respuestas tales como, es que prefiero guardarme lo que siento, para no dejar la escoba, ¿ya? O es que a veces exploto, o no sé qué decir, o siento que nadie me entiende, entonces por eso no digo lo que siento, lo que me está pasando. Entonces vienen una serie de dificultades ahí en ese punto. ¿Por qué nos cuesta, por qué tenemos estas dificultades para relacionarnos con nuestras emociones? Bueno, a veces nos da miedo perder el control, a veces no queremos mostrarnos vulnerables frente a otros, y para qué decir que nunca hemos tenido educación emocional en nuestro país. Eso es un tema, es un tremendo tema. Al contrario, ¿cierto? Hemos siempre vivido con muchas premisas, ¿ya? Que nos han instalado y que en el fondo no nos permiten meternos en este mundo emocional. Tenemos el temor de que los demás se alejen de mí, o tenemos el temor de que cuando yo hablo pueda herir a los demás, ¿sí? Y esto de que a los demás no les interesa, no les importa, entonces ¿para qué? ¿Cómo expresamos las emociones? Bueno, las expresamos porque podemos tener dificultades en distintos niveles. A veces las vamos a expresar verbalmente. Vamos a decir, bueno, mira, lo que pasa es que yo estoy molesto, y yo lo estoy transmitiendo con un tono, ¿se fijan? Pero es distinto si yo uso un tono y un ritmo así como, oye, yo estoy súper molesto, ¿se fijan? Estoy expresando, tanto verbalmente y también corporalmente. Y nuestra cultura, en nuestro país especialmente, nos han coartado muchas veces la expresión de las emociones. Y ahí vienen estos mandatos, ¿cierto?, de no llores, no tienes para qué llorar, no te enojes, o ¿para qué te enojas? No tiene sentido, y no le das validez a las cosas. Nosotros a los niños normalmente les decíamos, no llore, ¿sí? O los niñitos no lloran, o tenemos que ser fuertes, tienes que ser perfecto, o tú tienes que tender a ser perfecto. O sea, son mandatos, ¿cierto?, que finalmente también nos van coartando muchos temas de expresión emocional y de conexión emocional. Y bueno, y ahí viene esto, cómo se construye la experiencia subjetiva de emocionarse. A partir de las creencias personales, ¿sí? A partir de las propias experiencias de vida y a partir de nuestro entorno cultural. Esos serían como los principales componentes que van a generar la experiencia de cómo yo me emociono y qué me hace emocionarme. Y muchas veces nos vamos a encontrar con este escenario, que hay, primero, un entorno cultural que nos ha marcado, pero del cual podemos, ¿cierto?, ir liberándonos en cierta medida, y también creencias personales que a veces se han distorsionado. Esto mismo que yo les decía recién de, oye, no llores. No es bueno llorar porque tú te muestras débil frente a otro cuando lloras. Hay una creencia ahí personal que es distorsionada, porque finalmente, si algo a ti te genera mucha pena, está permitido llorar, está permitido expresar, porque lo relevante en esa expresión es que hay algo que a ti te está afectando mucho. Y si yo no le estoy comunicando al otro que lo que ocurre me importa y me afecta, hasta el punto de que me da tanta pena que lloro, entonces el otro no va a lograr entenderme. Eso es lo relevante, ¿sí? Ahora, si además le sumamos que hay cosas que me dan pena por mi experiencia de vida, eso también lo puedo comunicar. De manera que los otros también comprendan por qué hay algo que me afecta tanto. Bueno, aquí están dentro de las creencias personales distorsionadas que hablábamos recién, ¿cierto? Esto de debes ser perfecto,
él debe ser fuerte ante cualquier situación. No, ¿por qué? ¿Por qué debemos ser fuertes ante todo? Muchas veces nos podemos quebrar. Lo importante es que después nos levantemos, nada más. ¿Mm? Ahora, el no te puedes equivocar. ¿Ah? Ahora, yo lo pongo como creencia y como mandato que viene de afuera, pero finalmente, dentro de toda la experiencia personal, lo termino internalizando y yo misma me lo digo a mí. No te puedes equivocar. Y soy súper dura y soy muy castigadora conmigo misma cuando siento que me estoy equivocando. ¿Mm? Y eso me hace sentir frustración. Y esa es la emoción que muchas veces me puede conectar con rabia, me puede conectar con pena si me siento frustrada. ¿Ven? Así se va construyendo la emoción. La invitación entonces, estimados y estimadas, es a reflexionar qué es lo que me mueve en las emociones, en el mundo de las emociones. ¿Puedo identificar las emociones? ¿Puedo, al momento de identificarlas, tratar de modificarlas y transitar a algo más agradable? Porque no se trata de reprimirlas, se trata de aceptar la emoción que tengo, pero poder transitar a algo más agradable, si es así, si es eso lo que yo creo que necesito, digamos. ¿Mm? Y también la invitación es a mirar si hay algunas creencias, ¿cierto?, que están erradas y que están a la base de la emoción que me surge. ¿Mm? Puedo pensar, por ejemplo, o sentirme muy triste porque nadie me ha llamado, porque pienso que no le importo a nadie, por ejemplo. Pero tal vez ahí hay una creencia que puede estar errada en cierta forma, si después yo puedo confirmar que en realidad mis familiares, las personas cercanas, estaban también con dificultades y no me podían contactar, pero yo al tomar la iniciativa confirmo que en realidad ellos siempre han estado ahí y puedo contar con ellos, ¿no? Entonces, estimados, atrevámonos a buscar y a transitar a emociones más agradables. A veces nos hemos quedado pegadas en la pena, en la tristeza, viendo esas noticias en la televisión, ¿cierto? Que nos bombardean con elementos muy negativos, cuando en realidad está en mí que tal vez yo tome la decisión de hacer cosas que me generen más felicidad y poder así transitar hacia una emoción más positiva, más agradable. Muchas veces, ¿cierto?, nos quedamos, yo trabajé el año pasado varios talleres de emociones durante pandemia y me contacté con gente que incluso estaba en sectores aislados, ¿cierto? Me dicen, yo estoy aquí encerrada todo el día en la casa, pero usted tiene patio. No, sí, yo vivo aquí en un campo. Y bueno, salga a caminar. Ah, pero es que en realidad como que no siento ganas de caminar. Pero hágase el ánimo, o sea, hay que atreverse a salir, hay que atreverse a hacer cosas para poder salir de un estado, de una emoción que nos pueda tener capturados. ¿Mm? Lo importante entonces es que, como les decía, también vamos buscando nuestros equilibrios, y dentro de nuestros equilibrios, ¿cierto?, podamos poner atención a las emociones, a nuestro cuerpo, pero también a nuestros pensamientos, y que estos convivan de manera más armónica. Eso es lo ideal, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar porque ya estamos como en la hora, pero la idea y la invitación, ¿cierto?, es que diariamente podamos hacer el ejercicio de escuchar cómo está mi cuerpo, cómo están mis emociones y cómo están mis pensamientos. Estoy pensando de manera muy negativa, muy pesimista. ¿Puedo reemplazar esos pensamientos por aquellos más optimistas? Mis emociones. ¿Puedo hacer cosas que me permitan estar un poco más alegre? Entusiasmarme con actividades que siento que me pueden aportar. ¿Puedo escuchar a mi cuerpo que me está dando señales, ¿cierto? Y tratarlo mejor, alimentarme mejor, hacer ejercicios que me permitan que este cuerpo, que a veces lleva mucho peso encima y mucho peso emocional encima, pueda liberarse un poco.
Esa es la invitación. ¿Mm? Y esto, para terminar, ¿cierto? Es cómo a partir de estos ejercicios y de estar observando mis emociones, finalmente lo que yo hago es hacerme responsable de que quien más se debe cuidar emocionalmente somos nosotros mismos. ¿Mm? Así es que esa es mi presentación, ese ha sido el tema de este espacio, y ahora agradecerles la atención a todos y dejar a lo mejor para algunos comentarios, no sé, Corina, si es posible. Sí, Vivi. Eso es, muchas gracias. Muy bien. Bien, Vivi. La escuchamos atentamente, ¿eh? Está bien, está bonito. Varias cosas entretenidas mirando. Todos podíamos ver, parece, el power que hizo ella. Ahí hay varias cosas que me recordaron, muchas cosas también. Y peguen los cachos. Una de las frases una palabra que pronunció muchas veces Vivi en su exposición fue atreverse. Dijo varias veces, conté 8 veces, ¿ya? Y al final remata con ese atreverse a sentir, ¿ya? A expresar un poco lo que nos pasa, ¿ya? Generalmente yo, como reflexión, podría decir, antes de ir terminando, nos cuesta decir lo que sentimos. Hablamos del clima, hablamos de lo que le pasó al otro, hablamos de lo que puede pasar, pero nunca hablamos de lo que nos pasa a nosotros, lo que estamos sintiendo, ¿ya? Y yo creo que, diría yo que en esta inauguración, este nuevo partir, ¿cierto? Podríamos incorporar las palabras de Vivi, podríamos incorporar lo que generalmente llamamos el autocuidado, ¿ya? Pero el autocuidado va muy unido al autoconocimiento, porque si yo no me conozco, ¿qué voy a cuidar, por cierto? Entonces está entretenido todo, un buen comienzo. No sé si alguien quiere, como decía Corina, alguna pregunta a Vivi, antes de Sonia, a ver, Sonia Almeida y Jacqueline tienen la manito arriba. Partamos Sí. por Sonia. Ya, gracias. Gracias por la exposición, Viviana. Interesante. De nada. Mira, yo pienso que la pandemia, además de lo negativo, trajo muchas cosas positivas. Nos hizo pensar en el yo mismo porque estábamos solos. Y empezamos a preguntar quién soy, para dónde voy, qué quiero, qué estoy haciendo, cuánto me falta, qué debo hacer, con quién estoy enojado, cómo arreglo este pastel, etcétera, porque teníamos mucho tiempo para pensarlo. Y de ahí viene el concepto que se llama ecología emocional, que tiene que ver con el reciclado, la reparación, la reducción y la recuperación de las emociones, donde uno las transforma lo negativo en más positivo, cómo las arreglas con la música, con el libro, con el color, etcétera, etcétera. En el fondo, en esa parte, por lo menos yo gané en eso. Perdí en otras cosas, pero para mí empecé a descubrir cosas que yo no conocía o que ni siquiera me gustaban, pero tampoco me había atrevido a experimentar. Así que para mí fue positivo. Eso. Excelente. Gracias. Excelente. Bueno, tú lo dijiste, me atreví, ¿cierto? Yo creo que en la medida de lo posible y de lo que cada persona también pudo hacer, finalmente esta pandemia se transformó en una oportunidad. Pero también está muy relacionado con los recursos personales que cada uno de nosotros tenemos, ¿ah? Y en ese sentido tenemos que comprender que en el contexto de las personas mayores tenemos una gran diversidad, y desde ahí, ¿cierto? Muchas veces tuvimos que trabajar o acercarnos con una mirada mucho más solidaria a otras personas que efectivamente no tenían estas posibilidades. Así es que, Sonia, afortunada, y te felicito. Te felicito. Gracias. Almeida. Bueno, yo con esta pandemia digo que gané más que si no hubiese existido la pandemia. Aunque los primeros meses pues fueron muy fuertes.
Yo vine de Venezuela a Chile a visitar a mis hijas. Llegué el 25 de febrero y el 12 de marzo, pues nos enclaustraron. Ya estaba la pandemia. No conocía a nadie, solamente eran mis hijas con las que tenía pues la relación, pero a medida de que había conocido como 2 o 3 personas a través de la iglesia y hicimos grupos de Zoom y nos reuníamos y hicimos una amistad allí en Concepción muy grande, o sea, de esta situación. Después, bueno, como no me podía ir porque las fronteras se cerraron, etcétera, pues busqué mis papeles y para quedarme en Chile. A un principio fue muy duro porque, bueno, yo no venía con esa idea, pensando en mi casa, en tantas y tantas cosas, pero también pues mis hijas estaban todas afuera, 2 en Chile y 1 en España. Y después tuve la gran suerte de encontrarme a ustedes, a la universidad, con la cual ya, con Horitas, es el segundo taller que tenemos, ¿no? O el segundo, sí, el segundo. Bueno, de paso quiero darle muy expresivamente a todos, muchas gracias, pero sobre todo a Corina, por eso que nos brinda tanto pues a los adultos mayores. Y he logrado pues hacer amistades a través del Zoom. Me he comunicado con algunas personas de la universidad que no nos conocemos, pero hemos hecho amistad. Entonces yo creo que todo eso pues también pues nos ha rendido. Es más, gracias al profesor Jorge con la tecnología, yo ahorita estoy en mis clases, no estoy perdiendo nada de la universidad y estoy en España, porque me vine a visitar mi otra hija aquí, ya que me abrieron la frontera. Entonces, bueno, yo creo que esas son emociones, a un principio muy fuertes, pero al final uno las puede reciclar y es ir adaptándose al día a día y a lo que nos va sucediendo y a lo que nos va pasando y a lo que vamos, las emociones, irlas cambiando, irlas aceptando a la realidad del momento, porque yo creo que a veces lo que nos pasa es como cuando tenemos un duelo. Sabemos que cuando se nos muere un ser querido, nos pega mucho, lloramos, sufrimos, pero debe ser un duelo que no debe pasar de más de 6 meses. No es que vamos a olvidar a esa persona, sino que tenemos que aprender después también a hacer ese manejo. Y así yo creo que con todas las emociones. Y de verdad, profesora, muchísimas gracias. Una ponencia maravillosa, súper emocionante y que cada día pues nos hace valorarnos más como personas. Bien. Bien. Gracias, Almeida. Y bueno, recalcar esta capacidad resiliente que tienen las personas mayores, porque nos hemos ido encontrando con escenarios en donde personas mayores con pocos recursos logran sobreponerse, logran pararse, logran reinventarse y finalmente convierten esta situación que fue compleja y, como decía Almeida, partió mal, ¿cierto? Con un panorama muy oscuro para poder transformarse en algo que finalmente se convirtió en algo muy significativo. Jacqueline, gracias Almeida. Jacqueline, abra su micrófono. Jacqueline, no la escuchamos, tiene que abrir su micrófono. La verdad que me sentí muy identificada con la charla, porque hemos pasado nosotros como familia por emociones, digamos, hemos tenido duelos desde octubre del año pasado. Ya se nos ha ido una sobrina, se nos ha ido una cuñada, y ahora la semana pasada otro sobrino. Entonces para nosotros nos salimos de una y entramos a otra. Y además personalmente yo estoy con una depresión de hace muchos años,
Entonces mi vida es, como tú decías, en no querer hacer nada. Estoy en esto ahora, en estos cursos, porque yo misma me estoy incentivando a hacer algo, a aprender algo. Ya estoy en el taller de Chilquinta también, aprendiendo a manejar lo que es WhatsApp, el teléfono, todas esas cosas. Porque lo he querido hacer para poder hacer algo. Porque no tengo motivación, no me siento motivada. Entonces, por lo mismo tomé los talleres. Mi memoria también no está bien. Muy corta, muy frágil mi memoria. Entonces, esas cosas a mí como que me frustran. Entonces, por eso te digo, me gustó la charla que diste porque hay muchas cosas que de lo que dijiste que me pueden servir para poder, digamos, subir el ánimo o tirar para arriba, como se dice, y tratar de hacer algo más de lo que estoy haciendo, porque lo que hago no es nada. Jacqueline, pero es importante reconocer que hoy día está aquí, está participando, está buscando esa motivación y está obteniendo algún resultado, que eso es lo importante. Así es que, bueno, lo importante es que tenga usted su depresión tratada y que a partir de estas actividades pueda ir recobrando a lo mejor parte de su vida. Sí. Muchas gracias por todo. Gracias a usted por compartir con nosotros. Bien, ¿Ya? gracias. Ya, dale, Samuel. Ya, bueno, es la hora de ir a ver a Lara, dijo Lira, decía una señora, ¿ya? Se refería a la hora. Lo hemos pasado bien, hemos aprendido, hemos compartido, así que bueno, agradecerle a la profesora, a la Vivi, nosotros decimos la Viviana Valle, por su charla. Agradecerles también a los profes que estamos presentes, a Jorge Castillo, a Silvia Donoso, a Mario Gutiérrez. Por ahí hay una pregunta, ¿qué curso iba a hacer Mario Gutiérrez? Bueno, los patrimonios, tanto de Valparaíso como de Viña del Mar, ¿ya? Pero todas aquellas cosas se pueden ya empezar a consultar de alguna manera ahí, ahora que ya estamos inaugurados y estamos comenzando. Les quiero agradecer a nombre de la universidad, el programa Universidad Adulto Mayor, la asistencia, el cariño, la camaradería, y la familiaridad que nos caracteriza cada vez que nos juntamos. Ya nos conocemos y tenemos la confianza suficiente de expresarnos. Así que, como dice Vivi, atrevámonos a seguir sintiendo. Muchas gracias a Corina también por la presencia, ella que es la coordinadora y responsable del programa también. Muchas gracias a todos. Y empezamos. Así que nos estamos viendo, nos vamos, nos vemos, nos fuimos, pero bienvenidos a esta bienvenida. ¿Ya? Muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Un beso grande.